Muy buenos días. Es todo un placer poder estar en esta capacitación sobre el tema de la intervención de los docentes en la temática de violencia contra niños, niñas y adolescentes. El tema que vamos a hablar es específicamente acerca de qué es lo que tiene que hacer el docente, cuál es el conocimiento dentro del marco legal, ¿no? El manejo de los conceptos, el manejo de los lineamientos de intervención y finalmente cómo se debe proceder según las normas del Ministerio de Educación y según las normas, las normas legales que ahorita están vigentes a través de la Ley 3364. Bueno, como podemos ver, este es un curso de educador dentro del equipo multidisciplinario y la interdisciplinariedad en el marco de un trabajo en equipo desde la perspectiva de los docentes. Vamos a hablar sobre los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención contra las niñas, niños y adolescentes, basándonos en todo el conjunto y la normatividad actualmente vigente. Queremos, en primer lugar, hacer una gran diferencia entre qué es trabajar en grupo y qué es trabajar en equipo, ¿no? Porque es muy importante que a través de nuestras instituciones educativas tengamos que definir qué es un trabajo en grupo y qué es un trabajo en equipo. Y principalmente en el trabajo de grupo hay un solo líder. El líder decide y discute y delega, ¿no? De manera autocrática. La finalidad del grupo es la misma de la misión de la organización. O sea, el líder lo único que hace es aceptar y ejecutar lo que está dentro de la misión de la organización, ¿no? Y por lo general, él es el que asume la responsabilidad de todo lo que pueda ocurrir, ¿no? Por lo tanto, no delega responsabilidades al resto de los integrantes del grupo y, por lo tanto, de alguna manera el grupo también no se identifica plenamente, ya que toda la responsabilidad sería de este líder, ¿no? El producto final termina siendo un producto individual, ¿no? Donde solamente hay una cabeza que resalta, ¿no? Y por lo tanto se mide la efectividad indirectamente, ¿no? Por ejemplo, sobre los negocios de cada individuo, ¿no? Por ejemplo, un gerente es el que sale y si es que fracasa la empresa es la culpa de la gerencia y no del equipo, ¿no? Las reuniones son propuestas por el líder, son dirigidas por el líder y por lo general los integrantes del grupo quedan en un rol pasivo, en un rol de sometimiento y de obediencia, ¿no? Tenemos amplia bibliografía y para esto les voy a pedir que hay un enlace en la parte de abajo donde está un video donde podemos ver la diferencia entre trabajar entre grupo y equipo. El equipo, ¿no? Sin embargo, es un liderazgo compartido. Si bien es cierto, en nuestras instituciones educativas tenemos el líder, que es el director, ¿no? De alguna manera, el liderazgo que tiene que lograr es un liderazgo democrático para tratar de buscar la concordancia entre todos los integrantes y los responsables de diferentes áreas, por ejemplo, el de convivencia o el de orientación, para que podamos todos, ¿no? Y todas trabajar en conjunto, ¿no? Por lo tanto, las reuniones tendrían que procurarse ser democráticas, el equipo decide, el equipo discute y el equipo realiza un verdadero trabajo en conjunto, ¿no? La finalidad del equipo lo decide el mismo equipo, por lo tanto, la responsabilidad individual y grupal también es compartida, ¿no? Es importante que desarrollemos este tipo de equipos porque vamos a poder transmitir a nuestros alumnos esta capacidad de poder trabajar en equipo, que a veces lo vemos en las instituciones educativas, que tenemos serios problemas en las relaciones interpersonales y además de ello tenemos dificultades para poder conciliar y acordar entre los educadores o los diferentes empleados que trabajan o profesionales que trabajan en la institución educativa, ¿no? Tenemos que considerar que el producto del trabajo es grupal y por lo tanto cada uno tiene que asumir esta visión. La mediación de la performance es directa por la evaluación del producto del trabajo, ¿no? O sea,
A diferencia del grupo, la evaluación del producto es exclusivamente del líder, pero sin embargo, ya en el equipo, no, este producto de trabajo ya es de la intervención de todos, ¿no? Es una performance de todos. El equipo discute y realiza reuniones para resolver los problemas constantemente. No hay individualidades, no hay un protagonismo específico. Si bien es cierto hay un líder, pero este líder se tendría que perfilar dentro de esta línea de líderes efectivos y democráticos, ¿sí? Sin embargo, tenemos algunas leyes de trabajo en equipo que son importantes e interesantes que lo tomamos en cuenta, ¿no? Una es la ley de lo trascendental, ¿no? Que nos dice que no hay problema que no podamos resolver juntos y muy poco que podamos resolver por todos nosotros, ¿no? Esto quiere decir que son muchas cosas las que podemos resolver en conjunto, pero cuando resolvemos es difícil que podamos resolver las cosas de manera individual. Es mejor, es más eficiente, hay menos desgaste físico, menos desgaste emocional, ¿no? Porque hay algunos líderes que quieren de alguna manera hacer todo y por todo, ¿no? Se siente responsable de toda la institución y por lo tanto trata de tapar huecos, trata de disimular y no ve lo trascendental de lo que es trabajar en equipo, ¿no? La ley del cuadro completo nos dice que la mente es más importante que la participación individual. Es decir, que todo el producto final debemos verlo como un gran cuadro, no como la pincelada que se dio, porque cuando veamos solamente la pincelada vamos a ver solo una parte de todo el arte, de todo el cuadro que podríamos ver. Si bien es cierto, podemos tener una visión general, ¿no? Individual acerca de un trazo específico, la belleza del cuadro se ve cuando lo ves desde lejos y lo ves en su armonía, en su equilibrio, en su distribución, ¿no? Y en su simbolismo grupal, no en la individualidad, ¿no? Es el todo y las partes, ¿no? Donde el todo es lo más importante que las partes, sin desmerecer, por supuesto, las partes, ¿no? La ley del nicho nos dice que los logros de una organización son el resultado del esfuerzo combinado de cada individuo. Es decir, que si tenemos personas en los lugares equivocados, ¿no? Por ejemplo, una persona equivocada en un lugar no apta, en un lugar equivocado, esta situación va a afectar al resto del grupo, ¿no? Y va a hacer que sea un atraso, ¿no? Y lo que tendríamos que buscar de alguna manera es que esta persona, ¿no? Encuentre cuál va a ser su rol dentro del equipo y cuál sería el que más se podría adaptar dentro del equipo, ¿no? ¿Cómo él podría adaptarse de manera más eficiente siendo la persona indicada en el lugar indicado, ¿no? La ley del Monte Everest nos dice que no se sube a una montaña como el Everest tratando de trabajar solo o en competencia con sus compañeros. Este es un gran problema que incluso lidia con la idiosincrasia, ¿no? Las dificultades para poder trabajar en equipo, para subir una montaña o una meta o superar una meta o objetivo, no es habitual en nuestra sociedad y por lo tanto nos ha generado serios retrasos a pesar de que las capacidades que tenemos los peruanos y los sergipeños o la gente del sur del Perú son muy buenas, pero el gran problema es que siempre tratamos de avanzar solos, ¿no? Siempre tratamos de seguir solos y no en conjunto para lograr superar esta gran montaña. Es harto conocida esta frase de los 4 cilindros, ¿no? Llenos de cangrejos, en los cuales un comprador de cangrejos va y al vendedor de cangrejos le dice que quería comprar los tales cilindros, ¿no? Llenos de cangrejos. Y se dio cuenta el comprador que 3 de los cilindros estaban tapados y solo uno estaba destapado. Entonces el comprador con gran curiosidad le preguntó, ¿y por qué hay estos 3 que están tapados y este que está destapado? Y el vendedor le dijo muy fácil, ¿no? Este cilindro es cangrejos alemanes, este otro cilindro es cangrejos japoneses y el otro cilindro es cangrejos americanos, norteamericanos. Y le digo, ¿y por qué están tapados? Pues porque se escapan, le dicen, ¿no?
Y al último le dijo, ¿y este por qué está destapado? ¿No? El chiste ya en que dice que son cangrejos peruanos. ¿Por qué? ¿Y que no se escapan? No, porque apenas uno quiere salir, el otro cangrejo lo coge y lo tira para abajo. Entonces, este es un ejemplo de cómo hacemos o generamos una idiosincrasia donde entre todos no avanzamos, no logramos. ¿No? Y más aún cuando estamos en una sociedad democrática. Y lo estamos viendo en la realidad, en la actualidad. Recordemos que el centro educativo, la institución educativa, es la preparación para lo que nosotros vamos a hacer más adelante como ciudadanos, ¿no? Y si no les enseñamos a nuestros alumnos las actitudes para trabajar en equipo, para generar identidad, entonces vamos a tener como reflejo la sociedad que actualmente estamos teniendo, ¿no? Una sociedad competitiva, una sociedad individualista, una sociedad con poca capacidad de poder ponerse en la posición del otro, una sociedad donde primero paso yo y no me importa quienes pasen, esta incapacidad de poder ponernos en la posición de la otra persona, sentir lo que la otra persona tiene, hace que en la actualidad tengamos toda esta experiencia devastadora, política, social, ¿no? Jurídica que estamos viviendo, ¿no? Este es un ejemplo de cómo esta ley del Monte Everest es muy importante que lo trabajemos. Ley de la cadena nos dice que todo el equipo llega a ser tan fuerte como es su eslabón más débil. ¿Qué quiere decir? Que el equipo tiene que, de alguna manera, considerar que si es que hay un eslabón débil, es por ese lado es que se va a romper esta cadena. Por lo tanto, todo el equipo tiene que trabajar para fortalecer a esta cadena, a este eslabón que está débil, ¿no? ¿Para qué? Para que no se rompa. Lo fácil sería, lo extraemos, pero no es tan sencillo. No es tan sencillo. Por lo tanto, si encontramos un eslabón débil dentro de nuestro equipo, es ahí donde debemos orientar nuestro esfuerzo, nuestro trabajo o nuestras estrategias para que una vez que esta cadena termine fortaleciendo y empoderándose, vamos a notar que esta cadena va a ser fuerte en su conjunto, ¿no? Entonces, esta ley dice que todo el equipo es tan fuerte como lo es el eslabón más débil, ¿no? Que es por donde, por lo general, la cadena se tendría a romper. La ley del catalizador nos dice que los equipos triunfantes tienen jugadores que hacen que las cosas sucedan. No todos dentro de un equipo somos iguales. Hay diferentes características de personalidad, hay diferentes habilidades, hay diferentes capacidades, hay diferentes actitudes, ¿no? Que conforman el equipo. Pero no es que todos tengamos que ser ejecutores, hay otros que son impulsadores, hay otros que son contenedores. Entonces, y hay otros que son meditadores. Entonces, cada uno de los integrantes del equipo tiene un papel muy importante. Sin embargo, dentro de cada equipo tiene que sí o sí haber un jugador que haga que las cosas sucedan, un proactivo, una persona que impulse. No necesariamente tiene que ser el líder, puede ser cualquier miembro del equipo, pero si hay uno, está bien, y si hay dos, mejor. Pero de alguna manera tendría que haber dentro de los equipos esta personalidad o esta persona catalizadora. ¿Sí? La ley número 7 es la ley de la brújula. Es una visión, una gran visión antecede a un gran logro. Todo equipo necesita una visión impulsadora que le dé la dirección. Es por eso que es muy importante que en las instituciones educativas estemos claramente definidos cuál es nuestra visión y misión institucional. Es decir, que si bien es cierto, la institución educativa debe tener su propia misión y visión institucional, ¿por qué no cada aula? ¿Y por qué no cada curso? ¿No? ¿Por qué no cada docente genera su propia misión y visión hacia dónde los quiere llevar a sus alumnos? ¿No? Por ejemplo, este programa, este curso, lo que busca es
desarrollar capacidades para enfrentar y solucionar y resolver los problemas de violencia contra niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, esa es la meta, desarrollar las capacidades en los profesionales docentes para que tengan estas habilidades y capacidades a través del conocimiento y a través del cambio de actitud, a través de las diferentes formas de intervención y enfoques multidisciplinarios que tendríamos que trabajar, ¿no? También se toma en cuenta la ley de la manzana podrida, ¿no? Las malas actitudes arruinan el equipo. Es muy importante que sepamos identificar en su debido momento aquellas actitudes que son devastadoras, ¿no? Dicen que el pesimismo es el cáncer del alma. Por lo tanto, tenemos que no permitir que las actitudes negativas, las actitudes derrotistas o las actitudes separatistas nos arruinen el trabajo del equipo, porque de por sí es muy difícil conformar un equipo democrático, un equipo proactivo, ¿no? Y siempre vamos a encontrar personas que no conjugan dentro de esta ideología porque simplemente su estilo de vida, su forma de vida está basada en ganancias secundarias a través de llamar la atención de manera negativa, ¿no? O de interferir por celos, por envidia o por simplemente una forma de vivir y de ver la vida de manera negativa. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estas personas, con estos individuos y elaborar estrategias. En un primer momento creo que tendríamos que trabajar con la ley de la cadena, ¿no? El grupo se concentra en trabajar con este eslabón débil, ¿no? De manera directa, de manera técnica, pero a través de manera empática, ¿no? Para que de alguna manera, de repente, esta persona que no tiene necesariamente la actitud adecuada, podría cambiar si es que entiende que le es beneficioso estar dentro y no fuera del grupo. Entonces, es interesante cómo podemos conjugar las diferentes leyes en la intervención de la conformación de los trabajos en equipo. ¿Sí? La ley de confiabilidad nos dice, cuando de contar se trata, los compañeros de equipo deben poder contar con los demás. Cuando de contar se trata, los compañeros del equipo deben poder contar con los demás, ¿no? Esto tiene una fórmula, que es la fórmula de la confiabilidad, que es el carácter, ¿no? Empático, el carácter social, el carácter proactivo, ¿no? La capacidad, o sea, el desarrollo de la capacidad a través de nuestro profesionismo, el compromiso, que tiene que ver con la actitud, ¿no? Que tiene que ver con la identidad también, ¿no? La constancia, que tiene que ver con la disciplina, con la autoformación, ¿no? La cohesión, que tiene que ver con la unidad, con la coherencia, que finalmente todas estas características forman lo que se llama la confiabilidad, ¿no? Esta ley de confiabilidad, cuando logramos que nuestro equipo sea uno solo y los demás apuesten por los demás, y esto lo hemos visto de alguna manera en el equipo peruano para el Mundial, ¿no? Como la situación que le ocurrió a Pablo Guerrero hizo que todos se identificaran con él, ¿no? Que todos jugaran para él y por él, ¿no? Entonces, esto es difícil de lograr, pero sí es viable, ¿no? Es posible que todos podamos tener esta ley de la confiabilidad, que saber, lamentablemente, los sistemas burocráticos lo que buscan es justamente, invertimos un montón de tiempo, invertimos un montón de productos, invertimos mucho dinero, ¿no? Mucho material para lograr que las cosas sean seguras. Entonces, hacemos inventarios, hacemos un formulario, hacemos otro formulario, hacemos nuevamente el inventario. ¿Por qué? Porque estamos constantemente temiendo de que nos saque la vuelta a la ley, a la norma, y a pesar de que generamos más burocracia, generamos más herramientas de control, finalmente igual las cosas siguen dándose, ¿no? Cuando en realidad lo que tenemos que desarrollar son actitudes personales, actitudes de carácter, capacidad, compromiso, constancia y cohesión, ¿no? De esta manera, la confiabilidad es óptima. Alguien me dijo alguna vez que los costos de los productos se elevan
por la cantidad de seguridad que tienen que tener para que no se los roben, ¿no? Es decir, por ejemplo, en una tienda tiene que haber un vigilante, tiene que haber el controlador, tiene que haber una serie de instrumentos y personas que se dedican a cuidar y a controlar sus cosas, las cosas para que no se lo roben. Es igual con sus casas, ¿no? A veces se contrata vigilantes, se pone la puerta de metal, se pone alarmas, y todo esto acarrea un costo que a la larga termina siendo un gran negocio para las aseguradoras y también para las empresas de vigilancia, ¿no? Miren cuánto de dinero se invierte en asegurar nuestra casa, asegurar nuestro auto. ¿Por qué? Porque la confiabilidad en nuestra sociedad está muy por debajo, ¿no? E incluso este miedo social termina siendo un gran negocio para muchas empresas, ¿no? La ley del precio nos dice que el equipo no logrará alcanzar su potencial cuando falla de pagar un precio. Pero ¿cuándo estamos hablando de precio? Estamos hablando de precio cuando invertimos tiempo, cuando invertimos capacidades, cuando invertimos dinero, cuando invertimos al coach adecuado, cuando pagamos por seguir desarrollando. Tenemos que llegar un momento de entender que no basta con que estemos bien un tiempo, porque el ser excelente no dura para siempre. El ser excelente, constantemente necesitamos de ir modernizarnos, actualizándonos. Ser el líder es una constante modernización, una constante actualización, es una constante revisión de los logros obtenidos, ¿no? Es una constante modificación y acomodación y de perfeccionamiento de cada uno de los procesos que estamos optando dentro del equipo. No nos podemos quedar fijos en una sola situación, sino ir modificando poco a poco y logrando pagar el precio de la calidad. La ley del marcador, ¿no? Es justo lo que les decía en la anterior ley también, es el equipo puede hacer ajustes cuando sabe dónde está parado, ¿no? Para esto, el marcador son los indicadores estadísticos, los indicadores de control, ¿no? Las metas, ¿no? Todo esto nos permite saber dónde estamos y también hacer una revisión constante hacia dónde, cuáles son los resultados de estas acciones o estrategias que hemos utilizado para poder seguir avanzando. Si no sabemos dónde estamos, no vamos a saber hacia dónde vamos a ir o si estamos yendo adecuadamente. Si no medimos el kilometraje y la velocidad del auto y no sabemos en qué lugar estamos y no sabemos cuánto nos puede faltar y no sabemos cuánta gasolina vamos a necesitar. De esta manera, los indicadores, los marcadores son muy importantes para seguir replanteando en el proceso de cambio o del proceso de emprendimiento, ir replanteando y ajustando y reajustando cada cierto periodo que salen los resultados o que observamos los resultados globales, no necesariamente individuales, porque a veces vemos resultados individuales de fracasos específicos o de errores específicos y lo que hacemos es simplemente derrumbar, ¿no? Y esto tenemos que tomarlo con calma, porque estos marcadores no tienen que ver con represalias, sino con reajustes o con estrategias positivas, ¿no? Después, la ley 12, que es la ley del banco, que dice que cualquier equipo que desea sobresalir debe tener tan buenos sustitutos como buenos iniciadores. Es decir, que en nuestro equipo debemos tener personas que están iniciando, pero también hay personas que deben estar en banca, tenemos que tener una buena cartera de profesionales para decir, es como el fútbol, ¿no? Es como el equipo de fútbol que no solamente tiene que haber buenos como titulares, sino tiene necesariamente que haber buenos en banca, ¿no? Y sabiendo que en cualquier momento vamos a solicitarlo, vamos a decir que salga a la palestra, salga a la cancha para que haga lo que tiene que hacer. Son a veces estrategas o son catalizadores específicos que se necesitan para un momento específico. Entonces, nuestra organización, nuestro grupo siempre debe estar, tenemos que tener un inventario de no solamente los titulares, sino también de los sustitutos. Tenemos que saber
que podemos contar en el caso de que haya una falencia, una carencia o una deserción de parte de uno de los miembros. Por eso es muy importante que trabajemos también lo que se llama la ley del banco. La ley de la identidad son los valores compartidos que define al grupo, ¿no? Puede ser como un pegamento que mantiene unidas a las personas, un fundamento, una regla, una brújula, un imán o finalmente una identidad, ¿no? Son los propósitos, son las metas, son los objetivos que tenemos como grupo que nos hace generar esta identidad, ¿no? Cuando tenemos este lo que se llama en psicoanálisis el egoísmo inclusivo, es cuando nos vemos no solamente como yo, como un individual, sino nos vemos como yo, como parte de un equipo. Y eso es nuevamente lo que pasa, por ejemplo, cuando juega Perú, ¿no? Cuando juega Perú, no importa si somos arequipeños, o si no lo somos, o si somos de otra ciudad, lo importante es que somos Perú. Y es igual, ¿no? Cuando juega el Melgar, todos en ese momento somos arequipeños, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir ampliando este factor de identidad hasta terminar diciendo somos de un gran equipo, somos de la especie humana, somos seres humanos y todos somos un gran equipo? Qué importante que podamos ir desarrollando esta identidad de egoísmo inclusivo y salir del egoísmo exclusivo de manera habitual. Cuando somos egoístas exclusivos, o sea, cuando consideramos que somos los únicos, experimentamos mucha soledad, experimentamos mucha ausencia de nosotros mismos, ¿no? Y de alguna manera la sociedad nos lleva a tener ese egoísmo exclusivo, ¿no? Ese egoísmo que excluye o excluyente, que excluye al resto de las personas, que nos hace creer que somos diferentes o que somos individuales o que somos únicos. Sí somos únicos, pero dentro somos el engranaje de una gran sociedad. El ser humano es un ser social por inadherencia, ¿no? Entonces, la ley de la comunicación, que es la ley 14, se ha nombrado no solo como un instrumento multiuso de liderazgo. Perdón, si he de nombrar un solo instrumento multiuso de liderazgo, esa es la comunicación. Es decir, que todo se puede a través de la comunicación, pero tenemos que saber cuándo una comunicación es una comunicación asertiva, cuándo una comunicación es una comunicación intuitiva, ¿no? O una comunicación autocrática, ¿no? O egocéntrica. Entonces, tenemos que ir desarrollando estilos de comunicación, estrategias de comunicación para que podamos lograr el trabajo en equipo, ¿sí? La ley de la ventaja nos hace entender que la diferencia de dos equipos igualmente talentosos es el liderazgo. Es decir, que tenemos que constantemente ir impulsando a nuestros líderes, fortaleciendo a nuestros líderes, no solamente el líder de facto, que viene a ser, podría ser nuestro director o una persona de mayor rango que nosotros, sino que hay diferentes tipos de liderazgo y hay que ir identificándolos y fortaleciéndolos porque justo esos liderazgos hacen la diferencia de todo, de los resultados finales del equipo, ¿sí? La ley de la moral alta, ¿no? Dice, nada duele cuando se está ganando. Es decir, que tenemos que desarrollar como parte de nuestra cultura lo que es la ley de la moral alta, ¿no? Que no importa cuáles son los resultados cuando tenemos un fin, cuando tenemos una finalidad, cuando tenemos un propósito, vamos a hacer que de repente y entendamos que a las personas no se les define por sus fracasos, sino se les define por su habilidad de resolver esos errores, esos fracasos, ¿no? Esto es importante, ¿no? A las personas se les tiene que definir, no porque cometieron un error, porque todos cometemos errores, absolutamente todos. Nadie puede levantar la mano y decir, yo nunca cometí error, porque podemos entender que si tú, podemos saber que si tú sabes montar bicicleta, es de hecho que te caíste en algún momento. Y si sabes nadar, es que de hecho que en algún momento tragaste un buen sorbo de agua, ¿no? Y si sabes caminar, también es de hecho que pues tú te vas a caer, ¿no? El que avanza corre la gran posibilidad de que se caiga. Entonces,
Cuando esto lo incorporamos en la moral de nuestro grupo, cuando esto lo incrementamos dentro de nuestro inconsciente colectivo, nuestro inconsciente de grupo, esto lo vamos a mantener y es bueno que lo trabajemos desde siempre, ¿no? Nuevamente repito que a la persona se le define no por sus errores, sino cómo enfrenta y supera estos errores, ¿no? Finalmente, la ley de los dividendos, que invierta tiempo extra en los componentes del equipo, ¿no? Siempre debemos saber que cuanto más invirtamos, más ganancias tengamos, ¿no? Las empresas, por ejemplo, invierten y reinvierten mucho en sus activos y en sus pasivos. ¿Por qué? Porque si es que no reinvierten, los dividendos no van a ser los mismos. O sea, hay empresas que se forman y que los integrantes o los socios consideran que los 3 primeros años, es más, hasta los 5 primeros años del emprendimiento, ellos no van a tener ninguna ganancia directa, ¿no? Lo que van a hacer es seguir aportando, 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 para que en algún momento los dividendos sean mayores, ¿no? Y muchos de las personas exitosas dentro de las empresas es que no consideran a la empresa como un proveedor de dividendos, ¿no? Sino lo consideran como un estilo de vida. Hay personas que viven con lo más mínimo, con lo más esencial, pero siempre están haciendo crecer a su empresa. Y esto es parte del éxito y el secreto de muchos empresarios. Y de la misma manera, el grupo tiene que entender que no podemos tener una acción y cobrarla inmediatamente, ¿no? Tenemos que esperar los resultados y tratar de generar los dividendos cuando el producto final esté dando. A veces queremos resultados y pagos inmediatos por las acciones que venimos realizando paso a paso. Tenemos que saber esperar, tenemos que saber ser tolerantes, ¿no? Y finalmente vamos a tener el resultado del equipo, ¿no? Vamos a trabajar también con las estrategias de intervención como equipo, y esa es la disciplinariedad, la multidisciplinariedad, la pluridisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. ¿Cómo podemos entender cómo se trabaja a través de estos tipos de disciplinas? Vamos a hacerlo a través de un cuadro de resumen para poder entender cómo estamos definiendo estos conceptos, ¿sí? La disciplinariedad se fundamenta en el paradigma de la simplicidad, que da un abordaje, unos axiomas, un método, una visión unilateral de toda la realidad, fragmentación del saber en materias, jerarquización o preferencia de un conocimiento en detrimento de los otros. Es decir, es cuando una persona o un grupo solamente trabaja desde un punto, desde un enfoque o de un cuadro normativo o desde un cuadro conceptual, ¿no? Y esto hace que de alguna manera, no, si bien es cierto, podemos súper especializarnos, pero que en algún momento nos vamos a separar de toda la dinámica, de toda el resto de teorías o de disciplinas, ¿no? Sin embargo, la multidisciplinaridad se llama a la búsqueda de conocimientos, intereses o desarrollo de habilidades en múltiples campos, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? ¿No? Que todos los conocimientos e intereses lleguen a desarrollar habilidades en todos los campos, ¿no? Cuando tenemos un equipo multidisciplinario, tenemos un equipo que todos aportan y que de alguna manera buscan un resultado contribuyente, ¿no? Un resultado de la suma de cada una de las disciplinas para poder lograr un mejor resultado. Y esto en el sistema educativo lo podemos hacer con el docente, con el sociólogo, con el psicólogo, con la trabajadora social, con los especialistas en educación física, con cada una de las especialidades. Cada uno va a tener, va a dar un aporte para la mejor resolución de las problemáticas o de las circunstancias que se presenten. La interdisciplinariedad supone la existencia de grupos de disciplinas relacionadas entre sí y con vínculos previamente establecidos,
que evitan que se desarrollen acciones de forma aislada, dispersa, segmentada. Se trata de un proceso dinámico que pretende hallar soluciones a diferentes dificultades. La interdisciplinaridad lo que busca es que de alguna manera todos tengan conocimiento de todo y que esto nos lleve a un mejor resultado, que diferencia de la multidisciplinaridad, porque la multidisciplinaridad es individual, ¿no? Y cada uno aporta su individualidad, mientras que la interdisciplinaridad, todos tienen conocimiento, claro que hay unos que más se especializan, pero que permiten que el aporte sea mejor. Por ejemplo, lo que es física nuclear en la medicina tiene que ver con el tratamiento del cáncer, ¿no? La transdisciplinaridad, ¿no?, es una disciplina constituida por una compleja integración teórica y práctica. En ella los participantes trascienden de sus propias disciplinas y las ven solo como complementarias, logrando crear un nuevo mapa cognitivo común sobre el problema en cuestión. Es decir, llegan a compartir un marco epistémico amplio en ciertas metodologías que les sirve para integrar conceptualmente las diferentes orientaciones de sus análisis. Por ejemplo, cuando nosotros intervenimos como docentes, pero tenemos, por ejemplo, el enfoque de derechos humanos, trabajamos con el enfoque de salud pública, que son enfoques transdisciplinarios, ¿no? Que de alguna manera puedo ser docente en matemática, pero si trabajo, si conozco e incorporo en mi experiencia los enfoques de derechos humanos o de salud pública, ¿no?, o los diferentes enfoques que posteriormente lo vamos a ver, vamos a poder ejecutar nuestra misma práctica, pero ya con un conocimiento mayor. ¿Sí? Se basa también en los paradigmas fragmentadores del conocimiento, creando disciplinas parcializadas, ¿no? Mientras que la multidisciplinaridad se basa en el estudio y creación de conocimientos de diferentes disciplinas a la vez, sin que éstas se relacionen entre sí. La interdisciplinaridad se basa en el estudio o creación del conocimiento de diferentes disciplinas que se interrelacionan para crear un nuevo conocimiento o resolver un problema específico, ¿no? Y la transdisciplinaridad se basa en el estudio o creación de conocimientos de diferentes disciplinas unificadas como una sola, es decir, el conocimiento se creará a partir de varias disciplinas, pero sin diferenciación o límites establecidos entre estas. La característica 2, ¿no?, que la disciplinaridad es una sola disciplina, mientras que la multidisciplinaridad es las diferentes disciplinas que se apoyan, pero que no se relacionan necesariamente entre sí, sino cada uno da su aporte, ¿no? La interdisciplinaridad son las diferentes disciplinas que se apoyan y se relacionan entre sí, ¿no? Y finalmente la transdisciplinaridad, diferentes disciplinas que se crean para una nueva disciplina, ¿no? La característica 3, un solo enfoque de la situación de la realidad, ¿no? La multidisciplinaridad son enfoques que desde diferentes puntos de vista de una misma situación, ¿no? Y la interdisciplinaridad, factores combinados e integrados, enfoques desde diferentes puntos de vista de una misma situación. Y la transdisciplinaridad son factores que trascienden las divisiones tradicionales del saber, pero que no necesariamente las ignoran, ¿no? Y finalmente, en el cuadro resumen, está la característica principal 4, es que la disciplinariedad, las disciplinas sobreponen una a otra, ¿no? Que, por ejemplo, cuando alguien dice que lo biológico es más importante que lo social, lo psicológico, ¿no? Y segmentiza el conocimiento, lo separa. La multidisciplinaridad, la disciplina se comunica entre ellas, ¿no?, pero sin perder su identidad, siempre enmarcados cada uno en su campo. La interdisciplinaridad, las disciplinas se integran entre ellas, o sea, ya hay una mayor confusión. Y en la transdisciplinaridad no existe disciplinas definidas, ¿no? Todo es un conjunto, un sistema en el cual está integrado el todo, ¿no? Entonces, esto es en relación a lo que son los grupos. ¿Qué diferencia hay entre el grupo? ¿Qué diferencia hay entre los equipos? ¿Y qué diferencia hay en los diferentes tipos de intervenciones a través de la disciplinaridad, la multidisciplinaridad, la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad? Así como las leyes y las estrategias de cómo poder trabajar en equipo. Finalmente les dejo abajo un contacto, un link para que puedan ver un video y puedan comentar sobre él.
Las actividades que les dejo para esta sesión es que identifiquen y expliquen qué tipo de actividades vienen realizando los integrantes de su institución educativa en relación a la convivencia escolar. Es decir, cómo están desarrollándose desde como grupo, como equipo, como individualidades, de qué manera están enfocando la convivencia escolar y cuáles son las alternativas y qué tipo de liderazgo están trabajando. Y por otro lado, que refieran alguna experiencia donde se ha trabajado de manera multidisciplinaria y transdisciplinaria. ¿Sí? Eso sería todo. Les agradezco mucho por su atención.